Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre tu vida y sobre tu familia, en este mismo momento. Que la gracia del Padre te alcance donde tú estás, en la silla donde estás sentado, en la cama donde estás recostado, en el carro donde vas manejando, en la cocina donde estás trabajando, en el cuarto donde estás llorando. Que la gracia del Hijo del Señor Jesucristo se derrame sobre tu casa. Que la gracia del Espíritu Santo llene cada rincón de tu hogar, cada pasillo, cada esquina de tu vivienda. Que Jesucristo te guíe por el camino correcto. Que Jesucristo proteja tus pasos, los que das hoy y los que vas a dar mañana. Que Jesucristo te rodee por cada lado, por delante y por detrás, por arriba y por abajo, por la derecha y por la izquierda, para que ningún mal se te acerque, para que ninguna flecha del enemigo encuentre un espacio abierto en tu vida. Que la sangre preciosa de Jesucristo cubra tu vida en este día. Que la sangre preciosa de Jesucristo cubra a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hermanos, a tus nietos, a todos los que tú amas. Que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario sea puesta como sello sobre las puertas de tu casa, sobre las ventanas de tu casa, sobre el techo de tu casa, sobre el suelo que pisas. Que esa sangre hable por ti donde tú no puedes hablar. Que esa sangre te defienda donde tú no te puedes defender. Que esa sangre abogue por ti delante del trono de la gracia, hoy, mañana y siempre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y desde este momento yo declaro nuevos inicios sobre tu vida, nuevos inicios en tu casa, nuevos inicios en tu trabajo, nuevos inicios en tu salud. Declaro que lo viejo se termina hoy y que lo nuevo comienza hoy. Declaro que las oportunidades que estaban cerradas se abren ahora mismo delante de ti. Declaro que las puertas que estaban selladas se abren de par en par en el nombre de Jesús. Declaro que las llamadas que no llegaban van a llegar. Declaro que las respuestas que se demoraban van a llegar. Declaro que los documentos que estaban detenidos van a salir. Declaro que los procesos que estaban trabados se van a destrabar. Declaro salud abundante sobre cada hogar que está escuchando esta oración. Salud abundante sobre los ancianos de esa casa. Salud abundante sobre los niños de esa casa. Salud abundante sobre el que trabaja, sobre el que estudia, sobre el que está en cama, sobre el que esperando una cirugía, sobre el que esperando un resultado. Declaro salud en los huesos, salud en la sangre, salud en el corazón, salud en los pulmones, salud en la mente. Y pido gracia sobre tu vida. Gracia para ser recibido donde antes te rechazaron. Gracia para encontrar favor donde antes encontraste puertas cerradas. Pido fortaleza para tus rodillas cansadas, para tus manos caídas, para tu espalda que ya no aguanta el peso. Pido ánimo para tu corazón desanimado. Pido claridad para tus ojos, para que puedas ver lo que Dios preparó para tu futuro, porque Dios preparó algo para ti que tú todavía no has visto, y yo pido que hoy se te abran los ojos para verlo. Y ahora, Padre Santo, yo te pido en el nombre de Jesucristo que anules ahora mismo toda maldición dirigida contra esta persona, toda maldición pronunciada por boca humana, toda maldición heredada de generaciones pasadas, toda palabra torcida que se dijo sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Yo pido que la anules ahora en el nombre de Jesús. Anula toda obra del mal que fue dirigida contra su hogar. Anula todo plan del enemigo contra sus hijos. Anula toda trampa puesta en su camino. Anula todo acuerdo hecho en las tinieblas contra su prosperidad, contra su salud, contra su paz, contra su matrimonio, contra su trabajo. Que se rompa, Señor, todo lo que se levantó contra esta vida. Que se deshaga como se deshace el humo. Que no quede raíz, que no quede residuo, que no quede sombra. Porque escrito está que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Señor, yo te pido por el que está fatigado, por el que hoy se levantó sin ganas, por el que abrió los ojos y sintió que no podía con un día más, por el que está cansado no solo del cuerpo sino cansado del alma. Llénalo de vida, Señor. Llénalo de tu vida, de esa vida que tú soplaste sobre el polvo y el polvo se levantó y fue hombre viviente. Renueva sus fuerzas como las fuerzas del águila, que le nazcan alas donde había pesadez. Reaviva su espíritu, Señor, sopla sobre las brasas que quedaron.
porque todavía queda fuego debajo de esa ceniza. Desata tu poder sobre su vida y sobre su hogar. Que tu poder entre por la puerta de su casa y que nada quede igual. Que tu poder toque a los que duermen bajo ese techo. Que tu poder levante lo que estaba caído en esa casa. Y ahora quiero orar de manera específica por tu salud y por tu cuerpo físico. Señor, yo te pido que rompas ahora mismo toda barrera que está impidiendo que esta persona tenga una salud plena. Toda barrera física, toda barrera espiritual, toda barrera emocional. Rompe el dolor de cabeza que no se va, esa migraña que llega y le quita el día entero. Rompe el dolor de cuello, el dolor de hombros, ese dolor en la espalda baja que no lo deja dormir ni levantarse. Toca las rodillas, Señor, esas rodillas que duelen al subir escaleras, esas rodillas hinchadas. Toca las caderas, toca los tobillos y los pies que arden de tanto estar de pie todo el día trabajando. Señor, yo te pido por la inflamación en el cuerpo. Esa inflamación en el vientre, esa inflamación en las articulaciones, esa inflamación que hace que la ropa no le quede, que la haga sentir mal consigo misma. Baja esa inflamación ahora en el nombre de Jesús. Te pido por las alergias, Señor, por el que estornuda todos los días, por el que no puede respirar bien, por el que tiene la nariz tapada de por vida, por el que le sale sarpullido en la piel, por el que tiene alergia a los alimentos, alergia al polvo, alergia al polen, alergia a los animales. Sana esas alergias, Señor. Te pido por el azúcar en la sangre, por la diabetes que está robando fuerzas y visión. Te pido por la presión arterial, por el que la tiene alta y vive con miedo, por el que la tiene baja y se marea. Te pido por el colesterol, por los triglicéridos, por las arterias tapadas. Te pido por el corazón que late irregular, por las palpitaciones que llegan de noche y asustan. Te pido por la tiroides, por los quistes, por los miomas, por los fibromas, por los nódulos que aparecieron en un examen. Te pido por los tumores, Señor, y digo en el nombre de Jesús que se sequen desde la raíz. Te pido por los riñones, por el hígado, por el páncreas, por el estómago que arde, por la gastritis, por el reflujo, por el colon irritable, por el que va al baño y sufre. Te pido por los pulmones, por el asma, por la bronquitis, por el que arrastra una tos que no termina nunca. Te pido por los ojos, por la vista que se está perdiendo, por las cataratas, por el glaucoma. Te pido por los oídos, por el zumbido que no deja dormir. Te pido por la piel, por psoriasis, por el eczema, por las manchas. Te pido por los nervios, por la ansiedad que aprieta el pecho, por el insomnio que roba las noches, por la depresión que pesa como una piedra. Señor, sana ese cuerpo, sana cada célula, cada tejido, cada nervio, cada hueso, cada órgano. Que la sanidad entre por la coronilla y salga por la planta de los pies. En el nombre de Jesucristo, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu casa. Dios me dio una palabra y quiero compartirla contigo. Y esta palabra es para el que perdió algo. Es para el que puede hacer una lista de las cosas que ya no tiene. Es para el que mira hacia atrás y ve un pedazo de su vida que se le fue de las manos. Escúchame bien, nuestro Dios es el Dios que restituye lo que se perdió. Yo veo personas todo el tiempo que viven con la mirada puesta en lo que perdieron. Las veo en los comentarios. Las veo escribir cosas como: pastor, perdí mi casa. Pastor, perdí mi matrimonio. Pastor, perdí a mi hijo. No lo perdí en muerte, pero lo perdí igual. Hace 3 años que no me habla. Pastor, perdí mi negocio y con él perdí 15 años de trabajo. Pastor, perdí mi salud y ya no soy el que era. Y yo leo eso y se me aprieta el corazón, porque yo sé lo que es mirar un espacio vacío donde antes había algo. Pero he comprendido que hay una palabra en la Biblia que cambia todo el panorama. Está en el profeta Joel, capítulo 2, versículo 25, y dice así: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Quiero que escuches esa palabra otra vez. Os restituiré los años. No dice, os daré consuelo por los años. No dice, os ayudaré a olvidar los años. Dice, os restituiré los años. Dios se compromete a devolver. Y fíjate en el detalle, porque el detalle importa. Dios menciona 4 plagas: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. 4
nombres para lo que se comió la cosecha de aquel pueblo. Y en tu vida también hubo 4 nombres, o 5 o 10. Se llamaron enfermedad, se llamaron traición, se llamaron pandemia, se llamaron divorcio, se llamaron adicción, se llamaron desempleo, se llamaron mala decisión, se llamaron familia tóxica, se llamaron años de ignorancia en los que nadie te enseñó nada. Y esas plagas se comieron tus 20, se comieron tus 30. A algunos se les comieron los 40 enteros, y tú miras atrás y dices, ¡qué desperdicio! Pero Dios mira atrás y dice, ¡qué oportunidad para mostrar quién soy! Porque escucha esto que voy a decirte y grábatelo, Dios no solo devuelve, Dios devuelve con intereses. El ladrón cuando lo agarran, en la ley de Israel tenía que devolver hasta 7 veces lo que había robado. Y si el enemigo entró a tu casa y robó, hay una cuenta pendiente que se tiene que pagar. Y Dios es el que cobra esa cuenta a tu favor. Dios no es un Dios de restituciones a medias. Dios no devuelve la mitad. Dios no devuelve lo justo para que sobrevivas. Dios devuelve para que sobreabundes. Y para que entiendas de lo que estoy hablando, quiero llevarte a la vida de un hombre. Se llamaba Job, y Job era el hombre más rico de todo el oriente. Tenía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 asnas y una casa llena de hijos. 10 hijos, 7 varones y 3 hijas. Y un día, en un solo día, se le vino todo abajo. Llegó un mensajero y le dijo, se llevaron los bueyes y las asnas. Y todavía estaba hablando, Se llegó y le dijo, cayó fuego del cielo y se quemaron las ovejas. Y todavía estaba hablando ese cuando llegó otro y le dijo, se llevaron los camellos. Y todavía estaba hablando ese cuando llegó el último y le dijo, tus hijos estaban comiendo en casa del hermano mayor y vino un viento del desierto y se cayó la casa y murieron todos. Yo quiero que te detengas ahí conmigo, porque hay gente escuchándome que sabe exactamente lo que es ese día. Ese día en que suena el teléfono una vez y es una mala noticia, y suena otra vez y es otra mala noticia, y suena otra vez y ya no quieres contestar. Ese día en que llega la carta del banco, y llega el resultado del laboratorio, y llega el mensaje de la persona que amas diciéndote que se va. Todo el mismo día, Job vivió ese día, y después Job perdió también la salud. Se le llenó el cuerpo de llagas desde la planta del pie hasta la coronilla, y se sentó en ceniza, y tomó un pedazo de teja para rascarse. Y su propia esposa, la mujer que dormía a su lado, le dijo, maldice a Dios y muérete. Y sus amigos, los que vinieron a consolarlo, terminaron acusándolo. Job se quedó sin bienes, sin hijos, sin salud, sin respaldo y sin compañía. Pero yo no quiero que te quedes en el capítulo 1 de Job. Yo quiero llevarte al capítulo 42, porque allí dice la Escritura que Jehová quitó la aflicción de Job, y que Jehová aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Al doble, 14.000 ovejas donde había 7.000. 6.000 camellos donde había 3.000. 1.000 yuntas de bueyes donde había 500. 1.000 asnas donde había 500. Y vivió Job después de estos 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Y aquí quiero que veas algo que muchos no ven. Dios le devolvió el doble de los animales, pero le dio 7 hijos y 3 hijas, la misma cantidad que había perdido. ¿Por qué no le dio 20 hijos? Yo te lo voy a decir como lo entiendo. Porque los 10 primeros no se perdieron. Los 10 primeros están con Dios. Job no perdió 10 hijos. Job tuvo 20, 10 guardados en el cielo y 10 caminando en la tierra. Y si tú perdiste a alguien que estaba en las manos del Señor, esa persona no se te perdió. Esa persona te está esperando. Y esa también es una forma de restitución que solo Dios sabe hacer. Pero hay algo más de Job que quiero que te lleves hoy. La restitución de Job no llegó cuando dejó de doler. La restitución de Job llegó cuando él oró por sus amigos. Dice la Escritura, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, los mismos amigos que lo habían juzgado, los mismos que le dijeron que algo malo habría hecho para merecer eso. Job oró por ellos, y en el momento en que soltó el rencor, se abrió el cielo sobre su vida. Y yo te pregunto hoy, con todo respeto y con todo amor, ¿por quién tienes tú que orar para que se abra tu restitución? ¿Por el que te robó? ¿Por el socio que te traicionó? ¿Por el hermano que se quedó con la herencia? ¿Por el que se fue de tu casa?
porque a veces lo que está trabando la devolución no es Dios, es un rencor que tú estás cargando y que ya está pesando más que la pérdida misma. Ahora déjame llevarte a otra historia, y esta es la historia de una mujer. Se llamaba Noemí. Noemí salió de Belén con su esposo y con sus 2 hijos porque había hambre en la tierra, y se fueron a Moab buscando pan. Y en Moab se le murió el esposo. Y en Moab sus hijos se casaron. Y en Moab se le murieron los 2 hijos también. En tierra extranjera, sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin nada. Y decidió volver. Y cuando volvió a Belén dice la Biblia que toda la ciudad se conmovió y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les contestó una de las frases más tristes de toda la Escritura. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Noemí significa dulzura. Mara significa amargura. Esta llegó a su pueblo pidiendo que le cambiaran el nombre por el nombre de su dolor. Y déjame decirte algo que veo mucho, hay personas que se cambiaron el nombre. No en el papel pero sí en el corazón. Antes se llamaban esperanza y ahora se llaman resignación. Antes se llamaban alegría y ahora se llaman el que sufrió. Antes eran conocidos por su risa, y ahora son conocidos el apellido de la pérdida. Pero mira cómo termina el libro de Ruth. Noemí volvió vacía, sí, pero no volvió sola. Volvió con Ruth, su nuera, esa muchacha moabita que se le pegó y le dijo, donde tú fueres iré yo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y Ruth fue a espigar al campo de Bus, y Bus se fijó en ella, y Bus la redimió, y Bus se casó con ella. Y de ese matrimonio nació un niño que se llamó Obed. Y dice la Escritura que las vecinas dijeron, le ha nacido un hijo a Noemí. Y Noemí tomó al niño y lo puso en su regazo, y fue su aya. Esa mujer que entró al pueblo diciendo llámenme amargura terminó con un nieto dormido sobre su pecho. Y ese niño, Obed, engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Y de la casa de David, generaciones después, nació el Señor Jesucristo. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? La mujer que pensó que su historia se había acabado terminó siendo parte del linaje del Mesías. Su tragedia era el capítulo, no el libro. Y aquí está la segunda idea que quiero martillarte hoy. Hay pérdidas que Dios no repone igual, las repone mejor. Noemí perdió 2 hijos y Dios le dio un nieto que la llevó a la genealogía del Salvador del mundo. Ella no habría escogido ese camino. Ninguna madre escoge ese camino. Pero Dios sabía hacia dónde iba la historia cuando ella solo veía el hueco. Y a ti también te va a pasar. Tú estás pidiendo que Dios te devuelva la misma puerta que se cerró, y Dios te está preparando una puerta más grande. Tú estás pidiendo que vuelva la misma persona, y Dios está formando en ti a alguien que no habría podido amar bien en aquel entonces. Tú estás pidiendo el mismo empleo, y Dios te quiere dar una empresa. Tú estás llorando por una casa que perdiste y Dios está viendo el terreno donde va a levantar la que sigue. No le pongas a Dios el molde de lo que este Dios no está limitado a devolverte una copia de tu pasado. Y aquí tengo que hacerte una distinción, porque hay una diferencia enorme entre restituir y repetir. Repetir es volver a poner exactamente lo mismo en el mismo lugar. Restituir es reponer el valor de lo que se perdió. Y eso Dios lo hace como Él sabe, no como tú lo dibujaste. Hay personas que llevan años orando y en realidad no están pidiendo restitución. Están pidiendo una repetición. Están pidiendo el mismo apellido, el mismo puesto, la misma persona, la misma escena. Y cuando Dios empieza a mandar algo distinto, ni lo reciben, porque no se parece a lo que perdieron. Piénsalo así. Cuando se reconstruyó el templo después del exilio, los ancianos que habían visto el primero lloraban a gritos mientras los jóvenes gritaban de alegría. Y dice la Escritura que no se podía distinguir el llanto del júbilo. Los viejos lloraban porque el nuevo no se parecía al de antes. Pero Dios dijo por el profeta Ageo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Más gloria aunque menos parecido. Así que suelta la forma. No sueltes la fe, suelta la forma. Dile a Dios, devuélveme Señor, pero devuélveme como tú quieras. Porque si tú te aferras a la forma exacta, puedes pasarte la vida rechazando el milagro por no venir con la cara que tú esperabas.
Un muchacho que perdió por su propia culpa, porque Astaquio que perdió por su propia culpa, que perdió sin haber hecho nada malo, y de Noemí, que perdió por circunstancias de la vida. Pero hay alguien escuchándome que dice, pastor, lo mío es distinto, lo mío fue mi culpa. Yo lo eché a perder. Yo tomé la decisión equivocada. Yo firmé ese papel. Yo dije esas palabras. Yo me metí en eso sabiendo lo que era. A ti te tengo la historia del hijo pródigo. Un hombre tenía 2 hijos. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Que en la cultura de aquel tiempo era como decirle, para mí ya estás muerto, dame mi herencia ahora. Y el padre repartió, y el muchacho juntó todo, se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Todo, gastó todo. Y cuando ya no le quedaba nada, dice la Biblia que vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y ese muchacho terminó apacentando cerdos. Un muchacho judío, cuidando cerdos, el animal más impuro para su cultura, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba, nadie, ni siquiera comida de animales le daban. Estaba abajo, estaba en el fondo del fondo, estaba en el lugar donde nadie le tiene lástima porque todos saben que él se lo buscó. Pero dice la Escritura una frase preciosa, y volviendo en sí, porque a veces la persona que se pierde no se pierde de golpe, se va perdiendo de sí misma poco a poco, hasta que un día se levanta y no se reconoce. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Fíjate que él llevaba un discurso preparado, llevaba su renuncia escrita, iba dispuesto a bajar de categoría, iba dispuesto a ser empleado en la casa donde había sido y así se levantó y vino a su padre. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Cuando aún estaba lejos. Eso significa que el padre está... Ese padre había pasado meses, tal vez años, mirando hacia el camino, y lo reconoció de lejos, sucio, flaco, con olor a chiquero, y corrió. Los ancianos en esa cultura no corrían, era indigno. Ese padre perdió la dignidad en público con tal de llegar primero a su hijo antes de que otro lo humillara. Y el hijo empezó su discurso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo dejó terminar. El padre interrumpió y le dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y mira lo que le devolvió el padre, porque cada cosa tiene un significado. El mejor vestido, le devolvió la honra, le devolvió cómo se veía delante de la gente. El anillo, le devolvió la autoridad, porque el anillo era el sello con el que se firmaban los negocios de la casa. Ese muchacho que había dilapidado el dinero volvió a tener firma. El calzado, le devolvió la posición de hijo, porque los esclavos andaban descalzos y los hijos usaban sandalias. Y la fiesta, le devolvió la alegría delante de todo el pueblo. Honra, autoridad, posición y alegría. Todo en un solo día. Todo antes de que él pudiera probar que había cambiado. Y aquí tengo que decirte algo directo, porque hay alguien que necesita oírlo. Si tú regresas a Dios, Dios no te va a recibir con un interrogatorio. Dios no te va a poner a prueba durante 6 meses. Dios no te va a recordar cada cosa que hiciste. Dios te va a poner el anillo. Dios te va a hacer fiesta. Y los que te miran de reojo van a tener que aprender a vivir con eso. Porque el que perdona es el Padre y no ellos. Deja de creer que tienes que ganarte la restitución. Deja de creer que primero tienes que ser perfecto un año entero para que Dios empiece a devolverte. La gracia no funciona así. El pródigo no llegó rehabilitado, llegó hambriento, y aún así lo vistieron de fiesta. Y hay una pérdida de la que casi nadie habla, y es la pérdida del honor, porque hay gente que no perdió una casa ni un dinero, perdió la cara. Perdió el respeto de los suyos. Quedó marcado por algo que hizo, y aunque ya pidió perdón, aunque ya cambió, aunque ya pasaron años,
Todavía hay quien lo mira y se acuerda, y esa persona necesita saber que Dios también restituye eso. Piensa en Pedro. Pedro le había dicho a Jesús delante de todos, aunque todos te abandonen yo no. Y esa misma noche junto a un fuego calentándose las manos en el patio, una muchacha lo señaló y él dijo 3 veces que no lo conocía. La tercera vez juró y maldijo, y cantó el gallo. Y dice la Escritura que el Señor lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Ese hombre no perdió dinero. Perdió su palabra, perdió la imagen que tenía de sí mismo, se cayó del lugar en el que él creía estar parado. Y mira cómo lo restituyó Jesús. No lo llamó aparte para reclamarle, no le hizo un juicio. Después de resucitado, junto al mar de Tiberias, Jesús preparó desayuno. Y había allí un fuego de brasas, otra vez un fuego. En el primer fuego Pedro negó 3 veces. Junto al segundo fuego Jesús le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 negaciones, 3 confesiones. Jesús lo llevó otra vez al mismo lugar donde había caído, pero esta vez para levantarlo, y en vez de degradarlo, le entregó responsabilidad. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Escúchame bien, Dios no te devuelve al lugar de tu caída para humillarte, te devuelve para sanarte allí mismo. Y el que negó junto a un fuego terminó predicando en Pentecostés delante de miles, y 3000 personas se convirtieron ese día. Dios no solo le devolvió el honor a Pedro, se lo devolvió delante de la misma ciudad donde había quedado en vergüenza. Si tú perdiste tu nombre, si tú perdiste el respeto de tu familia, si hay una historia tuya que todos cuentan, prepárate, porque Dios sabe escribir un capítulo nuevo tan fuerte que la gente deja de contar el viejo. Ahora quiero pasar a la tercera idea, y esta es la que más me impresiona a mí personalmente. La restitución de Dios alcanza los años, no solo las cosas. Vuelve conmigo a Joel, os restituiré los años. Yo puedo entender que Dios devuelva un carro, yo puedo entender que Dios devuelva un trabajo, un dinero. Eso son cosas y las cosas se reemplazan. Pero los años no se reemplazan. El tiempo es la única cosa que ningún ser humano puede recuperar. Nadie puede devolverte un martes de hace 9 años. Nadie excepto Dios. Y tú dirás, Pastor, ¿cómo devuelve Dios un año? Yo te lo explico como lo he visto en la vida real. Dios devuelve años haciendo que en un año pase lo que normalmente pasaría en 10. Dios te da velocidad donde antes tuviste demora. Hay personas que estuvieron 10 años estancadas y de repente en 18 meses Dios les movió el matrimonio, el trabajo, la casa, la salud y los hijos. Eso es restitución de años. Dios devuelve años dándote frutos que ya no correspondían a tu edad. Abraham tuvo un hijo a los 100 años. Sara dio de mamar cuando ya nadie le apostaba nada a su cuerpo. Caleb, a los 85 años, dijo, dame este monte, y lo tomó. Hay gente joven que ya se rindió y hay gente de 70 que apenas está empezando lo mejor. Dios devuelve años dándote lo que perdiste multiplicado en tus descendientes. Lo que tú no pudiste estudiar, tu hijo lo va a estudiar. La casa que tú no tuviste, tu nieto la va a tener con tu apellido en la escritura. La estabilidad que tú nunca conociste va a ser lo normal para los que vienen detrás de ti. Y eso también es restituir los años, porque tú sembraste con lágrimas en un terreno que viste florecer, pero florecerá. Y Dios devuelve años sanando la memoria. Hay algo que solo Dios hace, te devuelve el recuerdo limpio. Llega el día en que tú puedes hablar de lo que pasó sin que se te quiebre la voz. Llega el día en que esa fecha del calendario pasa y tú ni te acuerdas. Llega el día en que puedes mirar la foto y sonreír. Y ese día tú recuperaste los años, porque el dolor te tenía secuestrado en un tiempo del que ya no podías salir. Y la cuarta idea, escúchala bien porque es para alguien específico. Nunca es tarde para que Dios devuelva. Nunca. Tú tienes en la cabeza una fecha límite que Dios nunca puso. Tú dijiste, si a los 30 no me casé, ya no. Si a los 40 no tengo casa propia, ya no. Si a los 50 no arreglé la relación con mi papá, ya no. Si mi hijo lleva 8 años sin hablarme, ya no. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que esa fecha la pusiste tú, no la puso Él. José estuvo 13 años entre un pozo y una cárcel, y en un solo día pasó del calabozo al un solo día. Moisés estuvo 40 años en el desierto después de haber sido príncipe, y a los 80 Dios le dijo, ahora sí, ve.
La mujer del flujo de sangre llevaba 12 años enferma y gastando todo lo que tenía en médicos, y en un roce del manto quedó sana. El paralítico de Betesda llevaba 38 años tirado junto al estanque y Jesús pasó y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 38 años. Casi 4 décadas de espera, y Dios llegó. Así que si tú llevas mucho tiempo esperando, tu tiempo de espera no descalifica tu milagro. Al contrario, lo hace más grande. Porque cuando Dios se tarda, es porque el testimonio que va a salir de ahí va a ser tan fuerte que va a levantar a otros que también estaban esperando. Y déjame contarte de una mujer que esperó tanto que ya ni sabía rezar con palabras. Se llamaba Ana. Y en aquel tiempo eso no era solo un dolor privado, era una vergüenza pública. Y para colmo, el marido tenía otra mujer que sí tenía hijos y esa mujer la irritaba, la provocaba, se burlaba de ella año tras año. Dice la Biblia que así hacía cada año, cuando subían a la casa de Jehová. Cada año. O sea que Ana tenía un calendario del dolor. Llegaba la fecha de subir a adorar y con la fecha llegaba la humillación. Y un día Ana entró al templo y oró en su corazón moviendo los labios sin que se oyera su voz y lloró abundantemente. Y el sacerdote Elí la vio y creyó que estaba borracha. Fíjate hasta dónde llegó, ni siquiera el hombre de Dios entendió lo que ella estaba pasando. Hay gente escuchándome que también ha sido malinterpretada en su dolor. Que fue a buscar ayuda y le dieron un regaño. Pero Ana le contestó, no soy una mujer impía sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y dice la Escritura algo hermoso y comió, y no estuvo más triste. Todavía no tenía el hijo en los brazos, todavía no había cambiado nada afuera, pero algo se había roto adentro. Y a su tiempo Ana concibió y dio a luz a Samuel, uno de los profetas más grandes de toda la historia de Israel. Y lo entregó al templo, lo devolvió al que se lo había dado. Y Dios la visitó otra vez, y tuvo 3 hijos y 2 hijas más. La mujer que no tenía ninguno terminó con 6. Así devuelve Dios. Ahora quiero bajar esto a tu vida concreta porque a mí no me sirve una palabra bonita que se quede en el aire. Vamos a hablar de lo que tú perdiste. Si tú perdiste tiempo, escúchame. Tal vez perdiste años en una relación que no iba para ningún lado. Tal vez perdiste años en un vicio. Tal vez perdiste años cuidando a alguien que después ni te agradeció. Tal vez perdiste años en un trabajo que te consumió la juventud y te pagó con un despido. Yo declaro que Dios te restituye el tiempo, que lo que otros hicieron en 20 años tú lo vas a hacer en 3, que Dios te va a dar aceleración, que Dios te va a poner en el lugar correcto en el momento correcto y te va a ahorrar los rodeos. Si tú perdiste la salud, escúchame. Tal vez había un cuerpo que corría y ahora camina despacio. Tal vez había una fuerza que ya no está. Tal vez hubo una cirugía que te quitó algo. Tal vez hay un diagnóstico con el que estás aprendiendo a vivir. Yo declaro sanidad sobre ti. Y declaro también que aún en lo que no cambie Dios te va a dar una calidad de vida que los médicos no explican. Que vas a tener fuerzas para lo que tengas que hacer. Que Dios te va a devolver noches de sueño. Que Dios te va a devolver el apetito, el ánimo, las ganas. Si tú perdiste dinero, escúchame. Tal vez te estafaron. Tal vez confiaste en la persona equivocada y firmaste algo que no debías. Tal vez invertiste los ahorros de toda una vida en un negocio que se cayó. Tal vez estás pagando una deuda que ni siquiera era tuya. Yo declaro que Dios te devuelve. Que lo que se fue por un hueco va a volver por una puerta. Que Dios va a levantar personas que te van a favorecer sin que tú se lo pidas. Que Dios va a abrir fuentes de ingreso que hoy tú no ves. Que esa deuda se va a saldar. Que ese nombre tuyo va a quedar limpio en las listas donde hoy está manchado. Si tú perdiste una relación, escúchame. Tal vez fue un matrimonio de 20 años. Tal vez fue una amistad de toda la vida. Tal vez fue tu hermano, y hoy son 2 extraños con la misma sangre. Tal vez fue tu padre y se murió antes de que pudieran hablar. Yo declaro restauración donde se pueda restaurar, y donde no se pueda, declaro que Dios va a llenar ese espacio con personas nuevas, con gente que sí te va a valorar. Porque Dios también restituye familia. Dios pone al solitario en familia, dice el Salmo. Si tú tienes un hijo alejado, escúchame bien porque esto es lo que más leo en los comentarios de este canal. Ese hijo que se fue de la casa.
Esa hija que dejó de creer, ese muchacho que anda en malos pasos y tú no duermes pensando dónde estará. Esa hija que se fue con alguien que la trata mal y no te escucha. Yo quiero que sepas algo, el hijo pródigo volvió. No volvió porque el padre fue a buscarlo. Volvió porque el hambre lo hizo volver en sí. Y mientras tanto, lo único que hizo el padre fue quedarse mirando el camino y mantener la puerta abierta. Tú sigue orando, tú sigue mirando el camino. Tú mantén, ese hijo va a volver en sí. Si tú perdiste oportunidades, escúchame. Esa beca que no aplicaste, ese trabajo al que no fuiste porque te dio miedo, ese país al que no viajaste, ese negocio que te ofrecieron y dijiste que no y ahora es grande, ese amor que dejaste ir. Yo declaro que Dios te da otra oportunidad, y no una igual, una mejor. Porque la oportunidad que perdiste te habría encontrado sin preparación, y la que viene te va a encontrar listo. Pero ahora tengo que decirte algo que quizás no es cómodo, y te lo digo con amor de pastor, porque el que te quiere te dice la verdad. Hay algo que tú tienes que soltar para poder recibir lo que Dios va a devolver. Tienes que soltar el lamento. Yo he visto personas que oran por restitución con las dos manos ocupadas cargando el lamento, y no se puede recibir con las manos llenas. El lamento tiene una manera muy peligrosa de volverse identidad. Al principio el lamento es un desahogo, y está bien, hay tiempo para llorar, la Biblia lo dice. Tiempo de llorar y tiempo de reír, pero cuando el lamento se queda demasiado tiempo, deja de ser desahogo y se vuelve casa. Y hay gente que ya vive dentro de su lamento, y ya sabe dónde está cada mueble ahí adentro y ya se acostumbró, y ya no quiere salir aunque le abran la puerta. Te voy a decir cómo se reconoce a alguien que hizo casa en su lamento. Es el que empieza toda conversación contando lo que le pasó. Es el que cuando llega una buena noticia dice, sí, pero. Es el que no puede alegrarse por la bendición de otro porque siente que a él se la quitaron. Es el que ya tiene un guión de su tragedia y lo repite igual desde hace años, con las mismas palabras, en el mismo orden. Y no lo digo para condenar a nadie. Lo digo porque yo mismo he tenido que salir de ahí, y sé que se sale. Mira lo que dice Isaías: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Y fíjate en la pregunta que hace Dios al final, ¿no la conoceréis? Es una pregunta con reclamo, como diciendo, yo ya estoy haciendo algo nuevo, de verdad no lo estás viendo, y muchas veces no lo vemos porque estamos mirando hacia atrás. No se puede ver el amanecer si estás mirando hacia el oeste. Soltar el lamento no es negar el dolor. Yo no te estoy diciendo que finjas que no pasó. Yo no te estoy diciendo que digas estoy bien, cuando no estás bien. Soltar el lamento es dejar de firmar tus días con el nombre de tu pérdida. Es dejar de presentarte como la viuda, como el divorciado, como el enfermo, como el que tú tienes nombre. Tú eres hijo de Dios. Eso es lo que tú eres. Y hay algo más. Lot y su familia salieron de Sodoma con una sola instrucción: no mires atrás. Y la esposa de Lot miró y quedó convertida en estatua de sal. Yo he pensado mucho en eso. Ella no se quedó en la ciudad. Ella salió, ella iba caminando hacia la salvación. Pero su corazón estaba en lo que dejaba, y quedó paralizada a mitad del camino, ni allá ni acá, congelada mirando lo que ya no existía. No permitas que te pase eso, estás saliendo, no te congeles a mitad del camino mirando lo que Dios ya decidió sacarte. Y déjame decirte por qué a veces Dios permitió la pérdida. Y aquí voy a ser cuidadoso, porque yo no creo que Dios sea el autor del mal. Pero sí creo que Dios usa lo que el enemigo hizo. Hay cosas que se te cayeron porque estaban mal construidas. Hay personas que se fueron porque no podían ir contigo a donde tú vas. Hay puertas que se cerraron porque detrás de esa puerta había un pozo. Hay dinero que perdiste que te habría destruido si lo hubieras multiplicado con el corazón que tenías entonces. Y un día, cuando estés del otro lado, vas a darle gracias a Dios por lo que no te dio. Y quiero que veas a José una vez más, porque José es el retrato completo de esto. Sus hermanos lo vendieron, lo metieron en un pozo, le quitaron la túnica, lo vendieron por 20 piezas de plata y le dijeron a su padre que una fiera lo había devorado. Perdió su casa, perdió su familia, perdió su nombre, perdió su libertad.
y en Egipto lo acusaron falsamente y perdió hasta lo poco que había reconstruido. Y cuando por fin ayudó a un hombre en la cárcel, ese hombre salió y se olvidó de él 2 años más. Pero cuando José llegó al poder y sus hermanos se presentaron delante de él sin reconocerlo, José no cobró venganza. José les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y José le puso nombre a sus hijos, y esos nombres cuentan toda la historia. Al primero lo llamó Manasés, que quiere decir: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y al segundo lo llamó Efraín, que quiere decir: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Ese es el orden. Primero Manasés, y después Efraín. Primero Dios te hace olvidar y después Dios te hace fructificar. Primero se suelta y después se recibe. Y si tú estás esperando el Efraín sin pasar por el Manasés, suelta primero y verás cómo lo nuevo llega. Y quiero decirte una cosa más antes de cerrar esta palabra. La restitución muchas veces empieza pequeña. No siempre llega de golpe. A veces empieza con una llamada, a veces empieza con que alguien se acordó de ti, a veces empieza con que dormiste bien una noche después de meses, a veces empieza con que te levantaste con ganas. No desprecies los principios pequeños, dice Zacarías. ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? Lo que hoy es un hilo, mañana es una soga. Lo que hoy es una gota, mañana es un río. Empieza a dar gracias por lo poco que ya se está moviendo, porque la gratitud es el terreno donde crece la abundancia. Y quiero contarte algo pequeño de la Biblia, tan pequeño que muchos ni lo predican, pero a mí me marcó. Los hijos de los profetas fueron con Eliseo a cortar madera al Jordán, y mientras uno derribaba un árbol se le soltó el hierro del hacha y se cayó al agua. Y aquel hombre gritó: «¡Ah, Señor mío, era prestada! Detente ahí conmigo». Era un hacha, una sola herramienta. Ni una casa, ni un rebaño, ni una herencia. Era prestada, y él no tenía con qué reponerla. Y Eliseo preguntó dónde había caído, cortó un palo, lo echó allí, y el hierro flotó. Yo creo que ese milagro está escrito en la Biblia para gente como tú y como yo, porque hay pérdidas que uno ni se atreve a mencionar en una oración, porque le parecen chiquitas. El anillo de tu mamá, las fotos que se borraron, el carrito viejo con el que trabajabas, la herramienta con la que te ganabas el pan, el celular donde estaban los mensajes del que ya no está. Y tú piensas, con todo lo que hay en el mundo, ¿cómo le voy a pedir a Dios por esto? Escúchame, a Dios le importa lo pequeño, a Dios le importa lo prestado, a Dios le importa lo que a ti te quita el sueño aunque a otro le parezca poca cosa. El mismo Dios que hizo flotar el hierro puede hacer que vuelva a la superficie eso que tú diste por hundido. Y hay otra escena que me encanta, la de aquella viuda que fue llorando a Eliseo porque su marido había muerto y el acreedor venía a llevarse a sus 2 hijos como esclavos por la deuda. Y el profeta le preguntó: «¿Qué tienes en casa?» Y ella respondió: «Ninguna cosa, sino una vasija de aceite». Ninguna cosa. Así se siente mucha gente hoy. Y el profeta le dijo: «Ve y pide prestadas vasijas vacías a todos tus vecinos, y no pidas pocas». Y ella encerró la puerta con sus hijos y empezó a servir aceite, y el aceite no paró hasta que se acabaron las vasijas. Y ella vendió el aceite, pagó la deuda y vivió con lo que sobró. Fíjate en el detalle, porque el detalle predica. El milagro se detuvo cuando se acabaron las vasijas. No se detuvo porque a Dios se le acabara el aceite, se detuvo porque a ella se le acabó el espacio que había preparado. Y yo te pregunto hoy, ¿cuántas vasijas estás pidiendo tú? Porque si tú le pones a Dios una expectativa chiquita, vas a recibir en esa medida grande. Y cuenta lo poco que tienes en la mano, porque ahí es donde Dios empieza, y no te compares. Esa es una trampa terrible. Tú ves a otro que perdió lo mismo que tú y ya se recuperó, y tú te preguntas por qué él sí y yo no. Dios no trabaja con calendario de comparación. Dios tiene un tiempo para ti que está calculado con precisión, y ese tiempo encuentra cosas que tú no ves. Tu carácter, la gente que va a llegar, la puerta que se tiene que abrir del otro lado del mundo, el corazón de una persona que todavía tiene que ablandarse. Confía. Dios no llega tarde. Dios llega cuando es.
Y quiero decirte también cómo se prepara uno para recibir la restitución, porque hay una parte que le toca a Dios y hay una parte que te toca a ti. A Dios le toca devolver. A ti te toca estar listo cuando devuelva. Lo primero es que tienes que volver a creer. Y sé que suena fácil decirlo desde aquí, pero la fe es el terreno donde Dios siembra. Hay gente que ora sin creer, ora por costumbre, ora por si acaso. Y yo te digo hoy, pídele a Dios que te devuelva la capacidad de creer. Esa también es una restitución. Hay personas que perdieron cosas, y hay personas que perdieron la fe. Y esa pérdida es la más grave de todas, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Lo segundo es que tienes que volver a moverte. La restitución de Dios casi nunca cae encima de alguien que está sentado. Ruth tuvo que ir al campo a espigar. El pródigo tuvo que levantarse y caminar de amigos. El paralítico tuvo que tomar su lecho. Dios hace el milagro, pero muchas veces te pide un movimiento primero. Manda ese currículum, haz esa llamada, pide ese perdón, vuelve a esa iglesia. Escribe ese mensaje que llevas 2 años sin mandar. Lo tercero es que tienes que cuidar tu boca, porque hay personas que están pidiendo restitución con la oración y cancelándola con la conversación. Oran en la mañana pidiendo que Dios les devuelva y en la tarde le dicen a todo el mundo, yo ya no espero nada, a mí ya no me va a pasar nada bueno, yo nací con mala suerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuida lo que dices sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa, sobre tu futuro. Y lo cuarto es que tienes que sembrar aunque estés en escasez. Sé que esto es difícil de escuchar cuando no tienes. Pero la viuda de Sarepta tenía un puñado de harina y un poco de aceite y estaba preparando la última comida para ella y su hijo antes de morir. Y el profeta le pidió que le hiciera primero a él una torta pequeña, y ella lo hizo. Y aquella harina no escaseó ni aquel aceite se acabó durante toda la sequía. Cuando tú das desde lo poco, Dios se compromete con lo que te queda. Da tu tiempo, da tu palabra de aliento a otro que está peor, da lo que tengas en la mano, y verás cómo Dios abre las ventanas de los cielos. Y hay algo que quiero que entiendas sobre la restitución que a mí me costó años comprender. Dios no restituye para que tú te quedes admirando lo que recibiste. Dios restituye para que se sepa quién es Él. Job restaurado se convirtió en testimonio para generaciones. Noemí con el nieto en el regazo se convirtió en abuela del rey David. El pródigo con el anillo puesto se convirtió en la ilustración más famosa del amor del Padre. Tu restitución tiene destino. Alguien está esperando ver tu historia terminada para poder creer que la suya también puede terminar bien. Dejo esta palabra en tu corazón en el nombre de Jesucristo. Que el Dios que restituye lo que se perdió te devuelva los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Que el Dios que le dio a Job el doble, te dé a ti el doble. Que el Dios que puso un nieto en el regazo de Noemí ponga en tus brazos aquello por lo que has llorado. Que el Dios que le puso el anillo al hijo pródigo te vista de honra delante de los que te vieron caer. Que lo perdido vuelva, que lo robado se devuelva, que lo muerto reviva y que lo seco florezca, sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y antes de seguir orando, permíteme pedirte algo con todo el cariño. Si esta palabra te tocó el corazón, deja tu me gusta en este video. Ese simple gesto hace que esta oración llegue a otra persona que hoy está llorando lo que perdió y no sabe que Dios restituye. Tú no vas a saber a quién le llegó, pero el cielo sí lo sabe. Y si todavía no estás suscrito a este canal, te invito a suscribirte, para que cada día podamos orar juntos por tu casa y por tu familia. Y quiero pedirte algo más. Deja tu petición de oración en los comentarios. Escribe tu nombre, escribe el nombre de la persona por la que estás orando, escribe lo que perdiste y quieres que Dios te devuelva. Yo leo esos comentarios, yo oro por esos nombres, y esta comunidad ora contigo, porque aquí nadie ora solo. Y ahora quiero declarar el Salmo 91 sobre tu vida. Quiero que esta palabra se pose sobre tu casa como un manto de protección. Recíbela con fe, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
Él te librará del lazo del cazador. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Y ahora quiero que veas algo hermoso. Después del escudo viene el pastor. El Salmo 91 te dio el escudo, la adarga, los ángeles, la protección, la coraza. Pero el ser humano no vive solamente protegido. El ser humano también necesita ser cuidado. Y para eso, Dios no se presenta como fortaleza, se presenta como pastor. Después de la defensa, la provisión. Después del muro, la mesa servida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Fíjate que no dice Jehová es un pastor, dice mi pastor, es personal. Ese Dios que sostiene las galaxias tiene tu nombre en su boca. Y si Él es tu pastor, la conclusión es automática, nada te faltará. No dice que no vas a pasar necesidad. Dice no te va a faltar. Hay diferencia entre pasar por una y necesitas. La oveja del buen pastor a veces camina hambrienta pero nunca se queda sin comer. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Me hará descansar. La oveja no se acuesta si tiene miedo, si tiene hambre o si hay conflicto en el rebaño. Que la oveja se acueste significa que el pastor ya resolvió todo lo demás. Y hay alguien escuchándome que hace mucho tiempo no descansa de verdad, que duerme pero no descansa. Hoy Dios te está diciendo, acuéstate, yo estoy vigilando, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Confortar en el hebreo tiene la idea de hacer volver, de restaurar, de traer de vuelta al alma que se había ido. Es la misma restitución de la que hemos hablado toda esta hora, pero aplicada a lo más profundo de ti. Y fíjate por qué lo hace, por amor de su nombre, por su nombre. Tu restauración es un asunto de su reputación. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aunque se anda por el valle, no se vive en el valle. El valle es de paso. Y observa el cambio en el Salmo. Hasta aquí David hablaba de Dios en tercera persona. Me hará descansar, me guiará. Pero en el valle cambia y le habla de frente. Tú estarás conmigo. En el valle es donde el trato con Dios se vuelve a cara. Por eso hay gente que conoció a Dios de verdad recién cuando se enfermó, cuando se quedó sola, cuando lo perdió todo. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mira la escena. Dios no te saca a tus enemigos del camino, te pone una mesa enfrente de ellos y te sienta a comer. Te hace prosperar donde dijeron que ibas a fracasar. Te sana donde dijeron que no había cura. Te devuelve delante de los que te vieron perder. Y no te da una copa llena, te da una copa rebosando, que se derrama. Porque la bendición de Dios siempre alcanza para mojar a los que están cerca de ti. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te seguirán, como dos escoltas detrás de ti. Y todos los días, no los días buenos solamente, todos. Escucha ahora el Salmo 23 completo declarado sobre tu vida. Jehová es mi pastor, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y ahora, Padre Santo, yo me pongo delante de ti en el nombre de Jesucristo para interceder por cada persona que está escuchando esta oración. Vengo a ti como quien viene por su familia, porque eso es lo que somos en este canal, una familia que ora junta. Señor, yo te pido por la salud de esta casa. Te pido por el que hoy amaneció con dolor, y no se lo dijo a nadie para no preocupar. Te pido por el que ya se acostumbró a vivir con la molestia porque lleva tantos años con ella que le parece normal. Señor, toca los cuerpos, toca las cabezas que duelen, las migrañas que llegan con la luz, la presión que se dispara. Toca las gargantas inflamadas, las amígdalas, los senos nasales tapados. Toca los pulmones, el asma que aprieta el pecho de madrugada, la tos que despierta a toda la casa. Te pido por las alergias, Señor, por el que no puede salir en primavera, por el que no puede tener una mascota, por el que come algo y se le hincha el cuerpo, por el que tiene la piel irritada, por el que se rasca hasta sangrar. Trae equilibrio a ese sistema, Señor, y que el cuerpo deje de pelear contra sí mismo. Te pido por la inflamación, por las articulaciones hinchadas, por la artritis, por la artrosis, por la fibromialgia, por ese dolor que no aparece en ningún examen pero que es real y que nadie le cree. Señor, tú sí le crees, tú sí lo ves. Baja la inflamación de ese cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Te pido por las heridas, Señor, por las heridas que no cierran, por el diabético que tiene una herida en el pie y le hablan de amputación, por el que está sanando de una operación, por el que tiene puntos, por el que tiene una fractura, por el que está con yeso, por el que quedó con secuelas de un accidente. Acelera la sanidad, cierra esas heridas, regenera ese tejido, suelda ese hueso. Te pido por los dolores en el cuerpo, dolor de espalda, dolor de cintura, dolor de cuello, dolor en el nervio ciático que baja por la pierna y no deja caminar. Dolor de estómago, cólicos, dolores menstruales que dejan a una mujer en cama. Dolores de huesos en los ancianos, esos que llegan con el frío. Señor, quita el dolor. Que el dolor se vaya en el nombre de Jesús. Y te pido de manera especial por los niños, Señor, por los niños enfermos, por el bebé que está en la incubadora y sus padres solo pueden verlo por un vidrio, por el niño que tiene fiebre esta noche, por el niño con una condición que los médicos no logran controlar, por el niño en tratamiento, por el niño en terapia, por el niño que tiene que tomar una medicina todos los días de su vida, por el niño que no habla, por el niño que no camina, por el niño que no duerme. Señor, ten misericordia de esos niños. Pon tus manos sobre sus cabecitas y consuela a esos padres que llevan meses sin dormir. Señor, ahora te presento las peticiones que están escritas en los comentarios de este video. Tú las conoces todas. Tú sabes cada nombre que fue escrito ahí. Tú sabes el que escribió con lágrimas y el que escribió con vergüenza. Hay peticiones por esposos que no vuelven. Hay peticiones por hijos que se perdieron en la calle. Hay peticiones por trabajos que se necesitan esta semana. Hay peticiones por papeles de inmigración. Hay peticiones por gente que está lejos de su tierra y hace años que no abraza a su madre. Hay peticiones por resultados de biopsias que llegan mañana. Señor, contéstalas. Contesta cada una. Que ninguna de esas peticiones caiga al vacío. Te pido por el que quiere comenzar un negocio, Señor, por el que tiene una idea en la cabeza y no tiene el capital, por el que tiene el capital y no tiene la valentía, por el que ya intentó una vez y quebró y tiene miedo de volver a intentarlo. Dale sabiduría para administrar, dale clientes, dale proveedores honestos, dale contactos, ábrele los permisos, los créditos, los locales. Que ese negocio no solo prospere, sino que se convierta en fuente de bendición para otras familias. Te pido por el que quiere comenzar una relación, Señor, por el que está solo y no quiere estarlo, por el que ya perdió la esperanza de encontrar a alguien, por el que fue tan lastimado que ahora tiene miedo de amar otra vez, por la mujer que crió sola a sus hijos y ahora que crecieron se pregunta si le queda algo para ella. Envía a la persona correcta, Señor, en el tiempo correcto, y guárdalos de la persona equivocada.
aunque parezca la correcta. Te pido por el que quiere comenzar algo nuevo, el que quiere volver a estudiar a los 50, el que quiere mudarse de ciudad, el que quiere aprender un idioma, el que quiere empezar de cero después de un divorcio, el que quiere dejar un vicio y hoy es su primer día. Señor, dales el primer paso, porque el primer paso es el más pesado de todos. Y ahora, Señor, quiero orar por los que perdieron algo que nadie les ha podido devolver. Te pido por el que perdió años enteros metido en una enfermedad, esos años en que la vida de todos siguió avanzando, y la de él se quedó dentro de un cuarto, entre citas médicas y tratamientos. Devuélvele esos años, Señor. Te pido por el que perdió dinero en un mal negocio, por el que fue estafado, por el que confió y le firmaron mentiras, por el que todavía paga cuotas de algo que nunca recibió. Que se le devuelva con creces lo robado. Te pido por el que perdió tiempo lejos de ti, por el que anduvo años en el mundo y hoy hace cuentas de lo que desperdició y le da vergüenza. Que no viva condenándose, Señor, porque tú ya lo recibiste. Te pido por el hijo, con el que no se habla hace años, por el hermano que dejó de contestar, por esa silla vacía en las Navidades. Ablanda los corazones, Señor, los dos, el de él y el de quien me escucha. Que suene ese teléfono. Y te pido de manera especial por la persona que enviudó, por la que todavía duerme de su lado de la cama, por el que puso 2 platos en la mesa por costumbre, por el que perdió al compañero de toda la vida y ahora tiene que aprender a vivir de nuevo a una edad en que ya no quería aprender nada. Sé tu compañía, Señor. Consuélalo como solo tú sabes consolar. Y te pido, Señor, por el que se siente impotente y limitado ante su situación. Ese que ya hizo todo lo que sabía hacer y no funcionó. Ese que ya tocó todas las puertas. Ese que ya pidió presta, que mira su problema y sabe con certeza matemática que no le alcanza. Señor, tú eres el Dios de lo imposible. Tú abriste el mar cuando no había camino. Tú multiplicaste 5 panes cuando había 5.000 bocas. Tú sacaste agua de la roca. Haz lo que solo tú puedes hacer. Yo pido una visita sobrenatural sobre esa casa, Señor. Que tu presencia entre esta misma noche, que se sienta tu paz en ese cuarto. Que tu ángel se pare en esa puerta. Pido restauración. Restaura los matrimonios, restaura la salud, restaura la alegría de vivir. Pido restitución, que vuelva lo que se fue, que se pague lo que se devuelva lo robado con creces. Y pido milagros, Señor. Milagros creativos, milagros en el cuerpo, milagros en las finanzas, milagros en las relaciones, milagros de esos que no se pueden explicar y que dejan a la gente con la boca abierta diciendo, esto solo pudo ser Dios. Y ahora quiero que participes conmigo. No lo pienses, no te dé pena. Estés donde estés conmigo. Yo recibo en el nombre de Jesús. Otra vez, con fe. Yo recibo en el nombre de Jesús. Yo recibo mi restitución. Yo recibo mi sanidad. Yo recibo a mi familia de vuelta. Yo recibo los años que el enemigo se comió. Yo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero terminar hablándole al cansado, al que llegó hasta aquí arrastrando el corazón, al que está escuchando esto con los ojos cerrados porque ya no tiene fuerzas ni para mirar la pantalla. Escucha. El Señor te está fortaleciendo ahora mismo. En este mismo instante Dios está poniendo fuerza en tus sientes. No estás tan solo como te sientes. No estás tan atrasado como piensas. No te rindas. No te rindas ahora que ya llegaste hasta aquí. Piensa en todo lo que has soportado, en todas las noches que pensaste que no ibas a amanecer y amaneciste. El que te sostuvo hasta hoy no te va a soltar mañana. No te desanimes. El desánimo es un ladrón que llega justo antes del cambio, porque el enemigo sabe cuándo estás cerca y te quiere sacar del camino a un paso de la meta. Mantente firme, firme en la oración aunque no sientas nada, firme en la palabra aunque no entiendas, firme en la fe aunque todo lo que veas diga lo contrario. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Dios te está dando la victoria a medias.
Una victoria completa, delante de todos, con testigos. Dios es justo. Dios ve lo que te hicieron. Dios ve lo que te quitaron. Dios ve las lágrimas que nadie vio, las que lloraste en el baño con la puerta cerrada para que los niños no te escucharan. Y Dios está operando en tu vida ahora mismo, aunque tú no lo veas todavía. Debajo de la tierra, donde nadie mira, la semilla ya se rompió y la raíz ya está bajando. Así que levanta la cabeza. Lo que perdiste no fue el final de tu historia, fue un capítulo, y el que escribe tu libro sabe cómo termina, y termina bien.